Y finalmente, el Comando de Operaciones de Defensa Interna CODI, integrado por las Fuerzas Armadas de la Nación y la Policía Nacional del Paraguay, así como por el Ministerio Público, encontraron hoy los restos de Alejandro Ramos Morel, quien era el fundador del grupo terrorista Ejército del Mariscal López, EML, pero que llegó a integrar también el grupo criminal similar Ejército del Pueblo Paraguayo, EPP, grupo en el que era conocido como Joel. En lo que a mí particularmente respecta, me hubiese encantado que los restos encontrados fueran los de Félix Urbieta Ramírez, el ganadero secuestrado por orden de Alejandro Ramos aquel 12 de octubre del año 2016. Pero bueno, igual investigativamente constituye un gran avance, no sé si decirlo logro, pero un elemento importante, la localización de los restos de Alejandro Ramos Morel, que ojalá sean precedentes a la localización de los restos de Félix Urbieta Ramírez. Y vamos a trasladarnos ya mismo para conocer todos los detalles hasta el norte del país, específicamente hasta el municipio de Arroyito, sobre la ruta PY05 General Bernardino Caballero, en el departamento de Concepción. Aldo Javier Rojas Cardoso, corresponsal de ABC en el norte. Tecobio, Aldo Seramba, el aporte, ¿cómo estás? Bienvenido a Crimen y Castigo desde el CODI. Tranquilo, pa, Iván, tranquilo, pa, gracias a Dios. A ver, eres Jaime Arroyito, CODI, a 80 kilómetros de la ciudad de Concepción, hacia el este, ¿verdad? Camino a Pedro Juan Caballero, hacia Villaú más o menos, ¿verdad? Cercanía de Villaú, pero siempre en el distrito de Arroyito, aquí en la base del Comando de Operaciones de Defensa Interna, pero esta vez en la parte que le toca, vamos a decir, o donde trabaja el batallón de inteligencia militar, que tuvo un papel trascendental en este hallazgo que se produjo en la siesta de hoy en la zona de calle 15, distrito de Orqueta, porque hay que decir que en esa calle 15 precisamente, se dividen los distritos de Arroyito y de Orqueta, pero este hallazgo se produjo hacia la zona del distrito de Orqueta. Pero para conocer más detalles de lo que o cómo se pudo encontrar estos restos, que presumiblemente son de Alejandro Ramos Morel, conocido en el EPP con el alias de J, y ya después, a partir de su incursión o de, vamos a decir, de formar un nuevo grupo, tuvo otro alias. Para conocer justamente esos detalles me acompaña el coronel Carlos Casco, quien es el comandante del Batallón de Inteligencia Militar. Coronel, buenas tardes. Este hallazgo, podríamos decir, importante dentro del marco de la investigación del caso Félix Urbieta, también, si se quiere. Buenas tardes. Buenas tardes a la amable audiencia de ABC Color. Estoy a su disposición para responder las preguntas. Bueno, coronel, este hallazgo que se produjo en la tarde de hoy, ustedes vienen trabajando hace más de un mes en busca de lo que serían los restos de Félix Urbieta, siempre teniendo en cuenta las informaciones que ustedes manejan. Y bueno, en el marco de ese trabajo, ustedes hoy encontraron lo que serían los restos de Alejandro Ramos. Así mismo, es un trabajo que venimos desarrollando ya hace bastante tiempo. Es un proceso operacional contra este grupo criminal terrorista EML, que era liderado por Alejandro Ramos Morel. Y en ese sentido, en base a los análisis que nosotros hemos realizado conjuntamente con el Departamento de Antisecuestros, mucha información que hemos obtenido de las caletas anteriores que hemos encontrado, y en base a eso pudimos determinar esta ubicación para poder encontrar esta caleta. Todo esto se está desarrollando en el marco de la búsqueda del señor Félix Urbieta. Este hallazgo, coronel, se pudo lograr, podríamos decir, en otra zona
del lugar donde se le está buscando, donde se centró al menos la búsqueda de Félix Urbieta, pero siempre es también un lugar donde frecuentaba este grupo terrorista. Sí, es muy importante señalar que en el año 2018, en julio del año 2018, este grupo criminal terrorista liderado por Alejandro Ramos ha cometido el homicidio contra la ciudadana Nilda Iral acá en el sector de Tacuara. Eso fue lo que desencadenó que nosotros con la Fuerza Tarea Conjunta realicemos operaciones en la zona de Tacuara y en donde nosotros pudimos dar con un campamento donde se encontraba Alejandro Ramos Morel. Fue en ese momento en que él sufrió, digamos, la herida, el cual desembocó en su muerte. A partir de allí, entonces, ustedes también ya tenían, o sea, desde hace años se viene manejando, ¿verdad?, la hipótesis de que él pudo haber fallecido y finalmente con los trabajos de inteligencia que ustedes desarrollaron en los últimos años desembocó precisamente en el, vamos a decir, en el trabajo hoy en la zona de calle 15 y bueno, todo al menos por los datos, las informaciones que ustedes manejan indicarían al menos que estos restos pertenecerían a alias J. Sí, nosotros teníamos indicios de que él había fallecido porque hubieron retenciones de personas, extorsiones, cobros de impuestos revolucionarios y hacía bastante tiempo con las personas entrevistadas que eran objeto de ese tipo de acción terrorista, no aparecía más Alejandro Ramos. Entonces eso era, nosotros manejábamos ya esa hipótesis de que él habría fallecido y también, como podemos observar en los análisis que realizamos en la bitácora, él le expresa a su hijo de que no se dé conocimiento de la muerte de él. Por una cuestión de seguridad para ellos, porque Alejandro Ramos era un dirigente campesino, una persona muy inteligente, una persona muy metódica, la persona que impartía la doctrina es el 70% para esta clase de grupos criminales terroristas. Entonces con esto prácticamente, vamos a decir, se confirma que estos restos son de él, porque también la primera información que ustedes tenían es que él falleció a pocos metros de donde se produjo el enfrentamiento con la FTC y que ya años después, más o menos 2 años después, aproximadamente el grupo va, vamos a decir, desentierran los restos de Alejandro Ramos, lo vuelven a poner en un tambor un poco más pequeño y lo trasladan al lugar donde finalmente hoy lo hallaron. Así mismo, eso es conforme a lo que está escrito en esa bitácora y lo cual nosotros analizamos, ¿verdad? Y pudimos determinar que esos hechos ocurrieron de esa manera de la cual vos estás mencionando. Él sufrió esa herida mortal, digamos, en ese enfrentamiento y nosotros, o sea, la Fuerza Tarea Conjunta realiza un rastrillaje en esa zona y no le pudimos encontrar, pero según lo mencionado en esa bitácora, estuvimos muy cerca de ellos. Por esa razón, él no quería quedar con vida, él quería que su propio hijo, digamos, le ultime y Alejandrito, digamos, no cumplió eso y él falleció en brazos de su hijo Alejandrito. Cuando iban a audiencia, cuando el coronel Casco menciona bitácora, las dice mi escrito, oye topaco, tanto en la computadora como también manuscritos de los propios miembros del EML, en la bitácora, porque mucha gente también estaba preguntando de qué se trata, ¿verdad? Ellos dejan todo por escrito prácticamente lo que hacen. Y bueno, finalmente lo que se pudo lograr hasta ahora es encontrar el lugar exacto donde fueron enterrados. Aldo. Todo hace indicar que se trata de Alejandro Ramos Morel. Ahora, los restos encontrados hoy, la parte ósea, vamos a decir, se están trasladando Aldo. a Asunción. Te escucho, Iván. Sí, y ahí ya en parte me respondiste porque es curioso y Minacuri. Y por ahí si nos escucha el coronel Casco también para entonces oficializar
la construcción de esta película. Entonces, en julio del 2018, el EML le mató a una chica, habíamos mostrado por la historia, sino simplemente para recapitular. Julio de 2018, el EML le va y le mata a una chica ahí en Horqueta. Bueno, unos días a Huepe, el CODI encuentra el campamento del EML el 27 de julio y ahí se producen enfrentamientos. Jaupepo Yapira el Alejandro Ramos Morel, que termina muerto ese mismo día. Tú ahora me estás señalando, a él le enterraron de urgencia de manera preliminar, pecha pechante, tal cual yo lo habíamos dicho también aquí en Crimen y Castigo, y 2 años después van, desentierran sus restos, lo depositan en este tambor y ahí recién van y lo vuelven a enterrar en el punto donde hoy se encontró. Hoy por ahí va a meterla antes del haya. Sí, hoy por ahí te leí, pero también el coronel Casco te escuchó y bueno, él es uno de los principales, vamos a decir, investigadores de este caso. Coronel, así como mencionó Iván, fue lo que sucedió de acuerdo siempre al manuscrito encontrado. Sí, creo que nosotros ya tenemos que contratarle ya a Iván como un analista de inteligencia porque su apreciación fue correctísima. La estructura con la cual señaló es perfecta. Coronel, y voy a otra consulta. Yo entiendo ahora, y yo sé que usted no me va a poder confirmar, ¿verdad? Pero sé cómo la gente fuera, la hora de Sabina. Yo entiendo que aquí ustedes llegaron al lugar exacto, gracias evidentemente al informe que ustedes recolectaron, ya sea fuente humana, datos técnicos. Yo sé que de que tu maíz ese fulano coge y orea, lleva. Pero usted se explica tan a UPEI. Pero la manera en la que llegaron ahora, aquí al lugar preciso, a Peoiana, no hay ningún indicio del caso Félix Urbieta, porque lo que tengo entendido, la AICUAJAPE, lo de Félix Urbieta, lo máximo que se había encontrado era la bitácora de Alejandro Antonio, en la que se decía que 3 compañeros fueron a deshacerse del prisionero. Hasta ahí se sabía. No hay luego, o no pueden nomás comentar ustedes, pero más que eso no hay hasta ahora sobre Félix Urbieta y específicamente en Daipori la coordenada específica como en este caso, por ejemplo, no anota YPUP a la mi terrorista cuera, coronel. No, Naipori, vea, la rotopada cueco, imágenes de recorte satelital rotopada ya. Upearo analizar la peaco no me lloré la coordenada exacta, correcto. Pero nos da una zona en la cual nosotros estamos trabajando, en donde hicimos mucho trabajo de suelo, ¿verdad? Y ahora ese sector se encuentra digamos alto para poder usar tecnología para encontrar los restos de Félix Urbieta. Ok, o sea que tal vez no anotaron ellos a Peroñotila Urbieta, pero sí tenían ellos un papel impreso en el que señalaban la zona. Así entiendo, hoy por nada, vea. Sí, sería un recorte de imágenes de Google Earth en donde hay una zona. Entonces nosotros nos enfocamos en esa zona donde hoy estamos trabajando y así como muy bien lo mencionaste, en donde nosotros también integramos lo que es la fuente humana, la fuente de inteligencia técnica, ¿verdad? Para poder determinar una zona específica, achicar la zona y hacer la búsqueda en estos días. Intensamente vamos a hacer la búsqueda en estos días. Coronel, Petopane Picola, don Félix Urbieta Aretecue. Digo, ¿tienen elementos, indicios suficientes que le hacen creer que van a encontrar? Sí, tenemos, digamos, tenemos la fuerza necesaria, tenemos la fe, tenemos las capacidades para poder encontrar. Yo creo que estamos muy cerca de poder encontrar el cuerpo del señor Félix Urbieta porque estamos trabajando en equipo y una prioridad del gobierno nacional liderado por el señor presidente Santiago Peñas es que nosotros hagamos el máximo esfuerzo
para que podamos darle esa paz que necesitan los familiares de estas personas secuestradas. Nosotros, las prioridades son las mismas, tanto para el señor Urbieta, para Edelio Morínigo y para el señor Oscar Denis. Sí. En ese sentido, nosotros no damos prioridad a ninguno, estamos trabajando de manera proporcional en los tres casos. Don Félix, habría sido sepultado ya es su PGT. Cuente, oñe Mombola, la oñeñote. O como en el caso de Alejandro, le pusieron dentro de algún recipiente, otra vez algo. Digo, porque eso podría complicar la búsqueda. Los datos que nosotros tenemos es digamos, la misma técnica que usan, ¿verdad? Hacen cavan el pozo entre 1,5 metros a 2 metros. A él, conforme a los datos de inteligencia que tenemos, lo enterraron así con su ropa, su anteojo, su anillo de compromiso y sobre la tierra colocaron otra vez tipo tablillas de madera para proteger ese lugar. O sea, y eso al final podría ayudar en la búsqueda. Entonces vamos a Pope y Catuña anda ayuda, lleguina upea. Efectivamente, nos puede ayudar y eso hace de que nosotros, conforme a esos datos, podamos utilizar los equipos necesarios para hacer esa búsqueda. Okay. Especialmente su anteojo, su anillo. Sí, que ojalá que se hayan conservado, porque esa capa de tabla de madera y seguramente un poco de basura, eso tal vez pudo haber actuado como elemento protector también. Por lo menos se está avanzando, que es lo importante, coronel. Ojalá que tengan éxito en esta misión, más que nada y principalmente en realidad por la tranquilidad y el consuelo de esta familia paraguaya que tanto sufrimiento ya viene padeciendo, así como las de Edelio y la de don Oscar también. Coronel Casco, ¿algo más que desea agregar al trabajo que se hizo? Y lo que quisiera agregar es que como fuerza de seguridad, tanto la Fuerza Armada de la Nación como la Policía Nacional, nosotros estamos cumpliendo nuestra misión estratégica. ¿Por qué? Porque estos grupos criminales terroristas no crecieron en número. También algo fundamental, no se expandió la ideología, que es algo fundamental para ellos. La ideología es el 70% de su supuesta lucha a través de la arma llegar al poder. Entonces, en ese aspecto muy importante, no crecieron en número, la ideología no creció, salieron de las zonas de las comunidades campesinas, se fueron a una zona donde, hay comunidades indígenas y se encuentran en ese sector, digamos. Aldo, ¿algo más para agregar? Si no, un abrazo antes de Tama, ven, va, pues, Y bueno, yo creo que ya se dijo todo con relación a este caso, y como estaba señalando el coronel Casco y también estabas mencionando vos, Iván, ahora lo que queda es trabajar o continuar trabajando, mejor dicho, para poder encontrar indicios que puedan llevar a ubicar al señor Félix Urbieta Ramírez, quien fue secuestrado el 12 de octubre del año 2016. Licenciado Cardoso, coronel Casco, muchas gracias por este contacto desde Arroyito. Iván, antes que me olvide, sí, hay otros casos también, el caso de los Bernal Maíz también, por ejemplo, ¿verdad? Que mucha gente dice que ellos ya fallecieron, pero también que hasta ahora sus cuerpos no han sido encontrados, ¿verdad? Ellos son los responsables de aquel lamentable hecho de secuestro y asesinato de Jorge Ríos, el hecho que ocurrió en Puenteciño y que finalmente lo asesinaron lamentablemente a Jorgito ya en el Brasil.
También es otro caso de este tipo, podríamos decir, de grupos, personas pertenecientes a grupos terroristas que una vez que ya no empiezan a, vamos a decir entre comillas, a operar, se presume que fallecieron, pero bueno, es muy difícil eso. Encontrarlos, no imposible quizás, pero siempre hay que tener algunas informaciones, algunos datos para poder iniciar los trabajos. Y dentro de esa tarea está también el Batallón de Inteligencia Militar liderado por el coronel Carlos Casco. Ahora justamente vamos a hablar sobre eso también. Aldo, muchas gracias al coronel Casco también. Nuestro compañero está en la base, en el cuartel general del CODI, en el municipio de Arroyito. Ahora vamos a ver nosotros nuestro mapa interactivo para ubicarles, como siempre, en tiempo y espacio, acerca de dónde se produjo este hallazgo de los restos de Alejandro Ramos Morel, que a su vez podrían constituir un avance también para después encontrar lo que sí verdaderamente nos importa, los restos de don Félix Urbieta Ramírez. En rojo el departamento de Concepción, San Lázaro, San Carlos del Apa, Puenteciño, Itacuá, San Alfredo, Paso Barreto, Loreto, Concepción, Belén, Orqueta, Arroyito, Villaú y Azoteú. Los distritos del primer departamento de Concepción. Bueno, centramos nuestro mapa, esa es la ruta quinta, la que va desde Concepción hacia Arroyito. El secuestro de Félix Urbieta ocurrió en la compañía Belencue de Orqueta. La captura de Lourdes Teresita Ramos Ramírez y Lourdes Bernarda Ramos Ramírez. Ahí, PPT, ya sabiste. Bueno, esta es la ruta quinta. Concepción, la ruta quinta, PA. Orqueta, 42 kilómetros, Arroyito, kilómetro 80, y este va hacia Villaú. De Orqueta, 16 kilómetros de distancia, el secuestro de Félix Urbieta Ramírez, 12 de octubre de 2016. De ahí a 5.000 metros, captura de madre e hija, porque aquí el 15 de febrero de este año fue capturada Lourdes Teresita Ramos Ramírez, integrante del EML, y una semana después, el 22 de febrero, fue detenida la mamá, Lourdes Bernarda Ramírez de Ramos, o ahora podemos decir viuda de Ramos. De este punto hay 7.000 metros hasta el lugar donde se hace la zona de búsqueda del secuestrado Félix Urbieta, que nos dijo el coronel Casco que tienen una zona tentativa de dónde podría estar. Y el punto del hallazgo de los restos de Alejandro Ramos Morel ya es cerca de la colonia Paso Mbutú, que corresponde todavía al distrito de Orqueta, pero que en realidad está más cerca del centro urbano de Arroyito. Vamos a ver, ahora vamos a ampliar nuestro mapa interactivo, pantalla completa, porque les voy a señalar algunos puntos de interés también. Esta es la zona donde se produjo el hallazgo de los restos de Alejandro Ramos Morel hoy. Ahí está, Ñañemboyá, Bebejina. Todo es en un radio de menos de 15 kilómetros. Señalamos la base del CODI, ahí donde estaba Aldo ahora mismo, y a 10.000 metros nomás del CODI se produjo el hallazgo. Ahí está la colonia Paso Mbutú, sobre el río. Restos de Alejandro Ramos Morel, JPPT. Esos puntos marcados en amarillo, son los lugares donde el 6 de diciembre del año pasado, hace 4 meses, una comitiva ya había ido a buscar los restos de Alejandro Ramos Morel en esta misma zona. Fue el entonces fiscal de antisecuestro de Concepción, Carlomagno II Alvarenga Coelho de Sousa, el que había encabezado la búsqueda. ¿Por qué? Porque cuando cayó detenida Zulma Emiliana Jara Larrea, otra integrante del EML, ella ya había dicho: Alejandro Comano Curí, Oroño Tu Baibai, Jaupero Joro y Peayiglas, Etecuejaro, Guarajá, Paso Mbutú, otro lado, Oroño Tu. Y fíjense, vamos a ampliar de vuelta nuestro mapa, ahora pantalla completa. La zona de búsqueda del año pasado, hace 4 meses, exactamente en el mismo sector. Esos 3 puntos señalados en amarillo son los lugares donde se hicieron las excavaciones, pero había sido Coa, Copunto y Tepela, original Alejandro Ramos Morel Eretecue. Con esto, el EML queda oficialmente desmantelado. Tuvo 8 integrantes principales. Vamos a conocerlos rápidamente a cada uno en orden jerárquico. El, entre comillas, comandante del ejército del Mariscal López era Alejandro Ramos Morel, abatido el 27 de julio de 2018, y sus restos se encontraron finalmente hoy. En orden cronológico, Leticia Jara Larrea, abatida el 13 de mayo del 2019, ahí también en la zona entre Orqueta y Arroyito. Antonio Ramón Bernal Maíz, abatido el 11 de junio
de 2020, ya en zona de Loreto, Alejandro Antonio Ramos Ramírez, el hijo de Alejandro Ramos Morel, quien murió el 1 de agosto de 2021. Después, Feliciano Bernal Maíz, lo que les decía Aldo, abatido probablemente en octubre del año 2021. Peda la informe de inteligencia, oye, pero nunca doy topaya la gente abey. El siguiente, Zulma Emiliana Jara Larrea, capturada el 27 de marzo del año 2024. Ella se entregó y terminó capturada. Lourdes Teresita Ramos Ramírez, capturada el 15 de febrero del 2025. Y la última, Lourdes Bernarda Ramírez de Ramos, capturada el 22 de febrero del año 2025. El EML era una organización terrorista constituida básicamente por grupos familiares y o de parejas. El matrimonio conformado por Alejandro Ramos Morel y Lourdes Bernarda Ramírez de Ramos, ellos eran los cabecillas principales. Alejandro ya murió, su esposa Lourdes está presa. Alejandro Antonio Ramos Ramírez, el hijo mayor de Alejandro y de Lourdes. Él llegó a tener en el campamento terrorista un hijo con Zulma Emiliana Jara Larrea, quien se entregó el año pasado en Pedro Juan Caballero y que ahora está presa en la cárcel de Concepción. Cuando ella cayó, fue la que empezó a dar todas las informaciones que ahora terminan confirmándose también. Lourdes Teresita Ramos Ramírez, la hija menor de Alejandro Ramos y de Lourdes Bernarda, y hermana de Alejandrito. Ella llegó a tener un hijo con Antonio Ramón Bernal Maíz. Antonio ya está muerto, Lourdes Teresita está en la cárcel. Y la otra pareja era la conformada por Feliciano Bernal Maíz, probablemente ya muerto, y Leticia Jara Larrea, también ya abatida. Estos dos, por ejemplo, Bernal Maíz llegó a tener 4 hermanos terroristas, o sea, eran 4 hermanos terroristas. Leticia Jara Larrea también llegaron a ser 5 hermanos terroristas que militaron originalmente en el EPP y que luego fueron expulsados de ese grupo, pasaron al EML. Cuando fueron expulsados de vuelta del EML, porque él embarazó a Leticia y eso no se permitía dentro del grupo, ellos fundaron otro grupo denominado AKEP, que también después terminaría exterminado. La historia del grupo terrorista Ejército del Mariscal López, cuyo fundador hoy fue finalmente encontrado, al menos sus restos ya aparecieron, ahora queda que se recuperen los restos del secuestrado Félix Urbieta Ramírez.